México es un país lleno de cultura. Por ello, cada región de la República tiene sus variantes de personajes emblemáticos del pánico, pero también sus leyendas propias. Hay personajes como la Nahuala, el Charro Negro y la Llorona, pero distintos estados han adaptado las leyendas más famosas de México y les han puesto un toque regional, con el fin sobre todo de asustar a los niños. Pero también uno que otro ha descubierto a viva voz los misterios que encierra cada uno de los estados de la República. El día de hoy, a tan solo unos días de haber pasado las fiestas patrias, haremos honor a México con algunas leyendas clásicas y otras no tanto. Dicho esto, sé bienvenido a un capítulo más de Mephisto. Lamentos de la oscuridad, y que abandone la esperanza todo el que entre aquí. La colonia Roma ha sido nombrada varias veces, ya que esta es una de las más antiguas de la Ciudad de México, y es por su antigüedad que se ha llenado de leyendas mexicanas, que incluso en nuestros días provocan miedo. Una de esas leyendas es la Casa Negra, construcción ubicada en la avenida Álvaro Obregón, que está en completo abandono, con los cristales rotos y evidentes señales de vandalismo. Los vecinos aseguran que algo aterrador ocurre ahí dentro, ya que caída la noche se logran escuchar golpes, pasos y hasta murmullos. El origen de la casa se remonta a la década de los 30s y 40s, cuando la ciudad pasaba por la época de la tifoidea, la cual ya se podía tratar, pero no era tan fácil buscar una solución para todos los enfermos. Varios eran enviados a hospitales improvisados, entre ellos la Casa Negra, que atendía enfermos las 24 horas. La tifoidea incrementó y varios grupos religiosos culpaban a los demonios por el padecimiento, y la forma en la que se expandía hacía pensar que si te enfermabas era producto de un castigo divino, por lo que los fanáticos religiosos prendieron fuego a la Casa Negra, con todo el personal y pacientes ahí dentro. Fue aterrador ver el sitio después del fuego. Sin duda, una visión sacada del infierno. Lo que desata el misterio es que la construcción no tuvo daños aparentes. Después de los diferentes acontecimientos, pasó a manos de una familia joven que tenía 3 hijos, y por situaciones extrañas, una mañana la familia fue hallada sin vida, sin que nadie supiera qué había pasado con ellos. Desde entonces la propiedad ha pasado a manos del gobierno y yace en total abandono. Una sucesión de muertes extrañas comenzaron a suceder en la hermosa ciudad de Guadalajara. En un principio, animales callejeros y vagabundos comenzaron a desaparecer, fallecidos sin mayor explicación en toda la ciudad. Pero al pasar el tiempo, las desapariciones y los asesinatos aumentaron. La ciudad se sumó en una ola de terror. Nadie quería abandonar su hogar después de la caída del sol. Las familias dejaron de visitarse por miedo a ser la siguiente presa. El rumor era la llegada de un vampiro. Hubo una reunión entre autoridades de la ciudad, donde se convocó a cualquier experto, estudioso o cazarrecompensa, que los librara de esa maldición. Se presentaron varios candidatos, pero la mayoría simples aficionados, estafadores o gente sin experiencia. Finalmente pudieron dar con la persona indicada. El hombre en cuestión les indicó 2 opciones útiles para hacer salir al vampiro de su escondite. La primera era quemar el lugar donde se supone que moraba. Aunque la noche aún no había caído, la amenaza del fuego lo despertaría y se vería acorralado.
Por un lado los enfurecidos vecinos y por el otro la luz solar. Solo existía un problema. Nadie sabía dónde se escondía el vampiro. Y entonces surgió la segunda vía, que fue esperar a que apareciera de nuevo. Al pasar unas semanas, al caer el sol, el cazador avistó a un hombre moviéndose con lentitud por las calles periféricas. Un grupo de vecinos salieron armados con estacas y cruces. Rodeado el vampiro, desesperado por falta de sangre, intentó atacarlos, pero la fuerza del número lo derrotó. Mientras decidían qué hacer, el cazador de vampiros fue determinante en decir que no se dejaría vivir al vampiro y que había que destruirlo, o eventualmente se recuperaría y mataría a todo el pueblo. Entonces se le clavó una estaca en el corazón, lo decapitaron y lo quemaron. El cazarrecompensas recibió su cuantiosa paga y se marchó. Pero algo salió mal. En lugar de esparcir las cenizas del vampiro a los cuatro vientos para que sus partículas no se reunieran, los pobladores torpemente enterraron los últimos restos del vampiro en el cementerio de Guadalajara. Fue ahí donde, con el paso de las décadas, la frágil vida del vampiro, al estar al contacto con la tierra, de a poco recobró algo de su fervor y se aferró a un árbol, cuya raíz empezó a asomarse por debajo de la tumba. Esta es una de las leyendas mexicanas más largas, que aún no tiene final, ya que muchos piensan que el vampiro regresa a través de las raíces de los árboles. En la década de los 70 en Celaya, existió un titiritero de nombre José Oviedo, conocido como Capi Oviedo, que montaba un show en la ciudad a lo largo de la calle Hidalgo en el centro de la ciudad, o en su propia casa en la misma calle. Cada que hacía show se aglomeraban muchos niños acompañados de sus padres, pues el Capi era muy popular en la época. Sus shows consistían en 33 marionetas en un teatro de 1,5 metros, adornado de terciopelo. Representaba clásicos como La Llorona, Barba Azul o Cruz Diablo. Una noche después de dar show, comenzó a darse cuenta que en su hogar ocurrían cosas extrañas, como el sonido de pasos de marionetas o el desacomodo de las mismas. Hasta que un día descubrió que 2 títeres, una mujer y un hombre vestidos con trajes de bailarines, se encontraban tirados en el suelo, como si hubieran realizado un baile. Días posteriores, se despertó escuchando el sonido de los pasos de las marionetas. El zapateado se intensificaba y parecía que se acercaba a la habitación. Sin embargo, se quedó en su cama esperando. A la mañana siguiente, ningún muñeco estaba en su lugar. De hecho, estaban regados por toda la casa. Su siguiente acción fue llevar a los 33 títeres a bendecir a la catedral. Pasó el tiempo y siguió dando sus funciones, hasta que en una, mientras manipulaba el muñeco que representaba a un juez, este comenzó a voltear la cabeza hasta estar frente a frente y hacerle una mueca de horror. El Capi Oviedo dio finalizado el acto y no volvió a dar funciones. Decidió enterrar las marionetas y ya casi no se le veía en la ciudad. El Conacay es un bar en Mexicali que durante el 2 de noviembre abre sus puertas y alimenta las leyendas del pueblo. Cuenta la leyenda que 3 amigos, el 1 de noviembre, estaban poniéndose de acuerdo para salir en la noche, después de haber quedado de verse al día siguiente, para ir al panteón. Sin embargo, solo 2 de ellos partieron a un bar, mientras que el otro se fue camino a su casa.
En su camino, vio el recién abierto Conacay y decidió bajarse y conocerlo. Al entrar, se sentó en la barra y el barman le dijo que estaban cerca de la hora de cierre, por lo que se apresuró a beber un trago. Y mientras tanto se acercó una señora a hacerle conversación y le invitó otro trago más mientras platicaban. Entre los diálogos, el hombre le compartió a la mujer que visitaría a su madre por el 2 de noviembre al panteón, como todos los años, y que ese año no sería la excepción. Con el bar a punto de cerrar, el hombre se fue a su casa, ya que debía estar temprano en el panteón, como había acordado con sus amigos. Al día siguiente estos ya lo esperaban, y también sus familiares en el cementerio. Y al preguntarle el motivo de su tardanza y el desvelo, este les contestó que había ido al bar Conacay. Sus amigos se sorprendieron debido a su desconocimiento del lugar. Para confirmar el hecho, este les indicó la dirección, que es entre Avenida México y la López Mateos. Ellos respondieron que ese lugar llevaba varios años cerrado. Luego de la visita al panteón, los tres amigos se dirigieron a la dirección donde estaba el bar, y el letrero era mucho más pequeño y más dañado de lo que ellos recordaban. La puerta de entrada estaba abierta, a lo que el hombre decidió entrar. En el lugar solo quedaban ruinas, y quedó desconcertado. Estaban los vasos que había ocupado, así como su dinero. Ahí recordó lo que siempre le dijo su madre: el 2 de noviembre los muertos visitan a los vivos. Se cuenta que en Mexicali, cada día de muertos, el bar abre sus puertas. La leyenda de la Isla de las Muñecas se ha propagado de boca en boca por los habitantes y visitantes, convirtiéndose en un atractivo turístico más de la Ciudad de México. Como suele suceder con este tipo de narraciones, existen diversas variantes de la historia, aunque la esencia permanece. Se dice que un comerciante de esta zona, conocido como Don Julián, en uno de los recorridos en su chinampa, se percató de que en la orilla del lago yacía el cuerpo de una niña. Desesperado, trató de reanimarla en múltiples intentos que resultaron inservibles, pues la pequeña ya había perdido la vida. Luego de este suceso, don Julián se sentía constantemente intranquilo y atormentado, lo que lo hacía asegurar que el espíritu de la niña se encontraba atrapado en su chinampa. Preocupado por encontrar una solución, al hombre se le ocurrió colgar un par de muñecas para intentar ahuyentar las energías. Conforme pasaba el tiempo, don Julián comenzó a recoger todas las muñecas que encontraba a su paso y recorridos, mismas que colgaba en la isla, hasta convertirla en el sitio que hoy en día conocemos. Es decir, una pequeña chinampa que en teoría podría recorrerse en 10 minutos, pero que se encuentra repleta de cientos de muñecas con aspecto tétrico. La mayoría están rotas, sucias o despeinadas. Como consecuencia de la preocupación que le causaba la idea de que cada muñeca estaba poseída por un espíritu diferente, el hombre fue perdiendo contacto con el mundo exterior, hasta que decidió habitar la isla de manera permanente. Se transformó en una persona solitaria y ermitaña, lo que dio paso a otro rumor entre quienes lo conocían. Quien realmente estaba poseído era él, lo que provocó que en definitiva todos se mantuvieran alejados de la isla y dejaran de intentar tener contacto con el hombre. No se sabe exactamente cuántos años don Julián vivió, y solo se volvió a tener noticias del habitante de la isla hasta que su cuerpo fue hallado, justamente en el mismo lugar donde tiempo atrás había descubierto el cuerpo de la niña.
Algunos dicen que la culpa por no haber podido salvar a la pequeña lo hizo enloquecer, y como modo de ofrenda le regalaba esas muñecas, mientras que un relato de la página de Xochimilco cuenta que estos artículos eran más bien para mejorar las cosechas. Tras el trágico final del comerciante, la isla comenzó a ser concurrida por curiosos que deseaban ver cómo era que vivía el señor de las muñecas, y progresivamente se convirtió en un destino muy popular, al que acuden diariamente turistas nacionales y extranjeros que quieren conocer la leyenda de la famosa isla de las muñecas. Hoy en día se pueden encontrar 2.500 muñecas, y los turistas siguen trayendo donaciones propias. Agustina era la favorita de don Julián. Tiene un pequeño altar como una mini trajinera como adorno. A veces la gente deja regalitos como pequeñas pulseras con la intención de dejar las malas energías ahí. Daremos fin a este episodio con este pequeño relato de la mulata de Córdoba. Fue una mujer condenada a la hoguera por el Santo Oficio, cerca de la costa al este de México. Se le atribuía el poder de la eterna juventud y ser la abogada de los casos imposibles, como los de obreros desempleados y mujeres solteras. Se encontraba siempre rodeada de hombres que con facilidad se enamoraban de ella y perdían el camino de la rectitud. Ante todo lo anterior, decían que tenía pactos con el diablo y que incluso lo recibía en su propia casa, hasta que fue detenida por el Tribunal de la Santa Inquisición, siendo acusada de practicar la brujería y de haber llegado en un barco que no había atracado en ninguna playa. Una noche antes de cumplir su condena, y mientras se encontraba en una celda, solicitó que le llevaran un trozo de carbón con el que dibujó un barco y pudo volar fuera de las rejas. Al llegar los guardias, solo pudieron encontrar un olor a azufre, cuya existencia se relata hasta nuestros días. Sin duda alguna, México está lleno de misterios, de mitos y de leyendas. ¿Conoces alguno o alguna variación de los relatos que escuchaste anteriormente? Si es así, házmelo saber. Recuerda por favor siempre revisar debajo de tu cama, en tu closet, y no irte a dormir con sed, o podría ser tú nuestro siguiente protagonista.